escuchar. Llevas años persiguiendo algo que nunca podrás atrapar. No es dinero, no es placer, no es poder. Es un vacío. Un hueco tan oscuro y tan profundo que has intentado llenarlo con cualquier cosa que la vida te ponga enfrente. Alcohol, drogas, sexo, trabajo, redes sociales, comida, incluso el amor de las personas equivocadas. Lo sabes, porque lo has sentido. Cada intento fracasa. Y sin embargo vuelves a caer una y otra vez, como si algo te arrastrara desde dentro hacia ese abismo. La adicción no es un hábito, no es una falta de disciplina. Es un grito, un rugido silencioso que sale de lo más escondido de tu alma. No importa cuántas veces digas, esta es la última. No importa cuántos calendarios taches, siempre regresa, porque no es la sustancia lo que te tiene encadenado, es el vacío al que te aferras. Ese vacío tiene un rostro, un origen, una raíz, y aunque lo niegues, aunque lo disfraces de fuerza de voluntad o de destino maldito, sabes que todo empezó mucho antes de la primera copa, de la primera línea, de la primera mentira. La adicción es solo el reflejo de algo mucho más antiguo. Dime, ¿alguna vez sentiste que no eras suficiente? No hablo de no ser el mejor en el colegio, ni de fallar en tus relaciones. Hablo de algo más sutil, más corrosivo. La sensación de que, por más que hicieras, nadie te veía. Nadie te abrazaba con esa ternura que no exige nada a cambio. Nadie te decía, estás bien tal y como eres. Ese veneno se filtra en la infancia y se clava como un hierro candente en la carne del alma. Ahí nace la herida. Una herida que tiene nombre en el lenguaje de los arquetipos. La madre. No la madre como persona, sino como símbolo, como la primera fuente de amor, de nutrición, de aceptación. Si esa fuente llega distorsionada, rota o ausente, lo que queda no es simplemente un niño triste, sino un adulto condenado a buscar sin descanso lo que nunca recibió. Y aquí está la parte más brutal. La adicción no es el enemigo, es el mapa, es la brújula torcida que señala una y otra vez hacia ese vacío primario que nunca quisiste mirar de frente. Crees que luchas contra el alcohol, contra la cocaína, contra la pornografía, contra la pantalla de tu móvil, pero en realidad solo estás peleando contra el eco de un amor perdido. Por eso no funciona. Por eso cada terapia que promete disciplina y cada charla motivacional que promete fuerza de voluntad se derrumba en cuestión de días. Porque no estás luchando contra lo que crees, estás huyendo de ti mismo. Carl Jung lo advirtió. Lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y tu destino, hasta ahora, ha sido repetir compulsivamente el intento desesperado de llenar un hueco con cosas que jamás podrían llenarlo. Como intentar apagar la sed con arena, como querer abrazar una sombra. La adicción es el mensajero. El mensajero cruel, sí, pero también el único que se atreve a mostrarte la herida que intentas negar. ¿Sabes por qué vuelves a caer? Porque en lo profundo no buscas placer, buscas a tu madre. No la madre biológica necesariamente, sino el arquetipo. Ese primer amor incondicional que te dice, sí, existes, y está bien que existas. Cada sustancia, cada conducta compulsiva, es un sustituto grotesco de ese abrazo perdido. Pero como todo sustituto, se agota. Te da un alivio fugaz y luego vuelve la caída. Y cada caída es más dura, porque no estás enfrentando el problema, solo lo maquillas con otro veneno. Aquí está lo que nadie quiere decirte. La adicción se supera no al luchar contra ella, sino al descifrar su mensaje. Tienes que atreverte a entrar en la oscuridad de ese vacío, mirar el rostro de esa herida y aceptar lo que duele. El alcohol no es tu enemigo. La cocaína no es tu verdugo.
El verdadero verdugo es ese niño dentro de ti que sigue esperando ser visto, ser amado, ser abrazado sin condiciones. Y mientras no lo mires, mientras no lo rescates, la adicción seguirá llamando a tu puerta como un visitante nocturno que nunca se cansa. Imagina por un momento que dejas de ver la adicción como una condena y empiezas a verla como un mapa que señala con precisión quirúrgica el lugar exacto donde debes ir, la herida original. Ese lugar al que nunca quisiste regresar porque huele a abandono, a frío, a silencio. El lugar donde aprendiste que para ser querido tenías que hacer algo, demostrar algo, sacrificarte, ocultarte, rendirte. La adicción se alimenta de esa mentira, y hasta que no la desarmes, seguirá viva. El problema es que el ser humano está programado para huir del dolor, y tú lo sabes. Cada vez que intentas meditar, aparece la incomodidad. Cada vez que intentas estar solo en silencio, surge la ansiedad. Entonces corres a buscar la distracción, la anestesia, la sustancia. Pero el secreto está en atravesar esa incomodidad, en sumergirte en ella como si fuera un mar oscuro, porque solo al abrazar esa herida puedes transformarla. No se trata de matar la adicción, se trata de escucharla. No se trata de eliminar el vacío, se trata de reconciliarte con él. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que ocultamos, que enterramos, que tememos mostrar. La adicción es la sombra hecha hábito, es la sombra que se ha vuelto rutina, y la única forma de vencerla no es negarla, sino integrarla. Cuando la miras, cuando la aceptas, cuando dices, sí, estoy roto, sí, tengo hambre de amor, sí, no fui visto como necesitaba. Entonces el hechizo empieza a romperse, porque lo que aceptas se transforma, lo que niegas te esclaviza. Ahora imagina que el vacío deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Ese vacío que tanto miedo te da, ese hueco que creías maldito, es en realidad la puerta hacia tu totalidad. La herida de la madre no desaparece al ignorarla. Desaparece cuando la conviertes en un espacio de compasión. Porque lo que buscabas en cada copa, en cada línea, en cada pantalla, no era placer, era amor. Y ese amor, aunque no lo creas, aún puede nacer dentro de ti, no de tu madre, no de una pareja, no de una droga, de ti. Aquí está la paradoja más brutal. La adicción que odias tanto es, en realidad, el mensaje más honesto de tu alma. Te grita, mírame, regresa al origen, abraza al niño que fuiste. No es casualidad que la recaída aparezca cuando más vacío te sientes, cuando más lejos estás de ti. Porque la adicción no es el castigo, es la señal, el mapa que insiste. Aquí está la herida, aquí está lo que tienes que mirar. El verdadero trabajo no es dejar la droga, ni dejar la conducta. Es atreverte a sentarte frente a ti mismo, con las luces apagadas, y escuchar ese llanto interno que nunca fue consolado. Y entonces, lentamente, empezar a construir dentro de ti lo que nunca recibiste fuera. El día que lo hagas, la adicción perderá su fuerza, porque ya no necesitarás sustitutos, porque habrás encontrado la fuente, porque habrás transformado la sombra en luz. Lo sé. No quieres escucharlo. Es más fácil creer que la adicción es una maldición externa, un demonio que se mete en tu cuerpo. Pero la verdad es más inquietante. La adicción eres tú. Es tu herida intentando salvarte, aunque lo haga de la forma más torpe y destructiva. Es tu alma gritándote en silencio que algo dentro sigue sangrando. Y hasta que no lo escuches, la pesadilla se repetirá. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente buscas cuando consumes, cuando te escapas, cuando te hundes en la compulsión? ¿Qué rostro ves en ese instante fugaz de alivio? Si tienes el valor de responder, si puedes soportar el vértigo de mirar hacia atrás y reconocer la verdad,
entonces ya has dado el primer paso hacia la liberación. Porque la sanación no llega luchando contra la adicción, sino abrazando la herida que la originó. Y aquí está la última advertencia. Este camino no es cómodo. Vas a llorar lo que nunca lloraste. Vas a sentir el peso de un abandono que llevas escondiendo desde hace décadas. Pero cuando lo atravieses, cuando te reconcilies con esa verdad, el vacío dejará de ser un monstruo y se convertirá en un espacio sagrado. Porque ahí, en el mismo lugar donde nació tu adicción, puede nacer también tu libertad. Y si te dijera que la adicción no solo es una herida emocional, sino también un ritual inconsciente. Piensa en ello. Cada vez que caes en la compulsión, no estás simplemente consumiendo una sustancia o repitiendo una conducta, estás recreando un acto sagrado invertido. Como un sacerdote oscuro, repites una ceremonia que te conecta con ese vacío primario. El cigarro encendido, la copa servida, la línea preparada, la pantalla desbloqueada, todo tiene el mismo patrón. Una preparación, una entrega, un trance. Y en ese trance, lo que buscas no es placer, sino comunión. Una comunión torcida, sí, pero comunión al fin y al cabo. El ser humano siempre ha necesitado rituales para lidiar con lo invisible, para entrar en contacto con lo que no entiende. El problema es que cuando el amor materno falta, cuando ese arquetipo está ausente o distorsionado, inventamos un ritual paralelo que intenta devolvernos lo que perdimos. Eso es la adicción, un culto secreto al vacío. Mira tu vida con atención. Cada recaída tiene un orden, una liturgia personal que repites como si estuvieras bajo un hechizo. ¿Qué significa esto? Significa que tu psique está intentando construir un puente hacia lo divino, pero lo hace con materiales contaminados. La adicción no es solo una herida, es también una plegaria mal dirigida. Estás rezándole a la sombra en lugar de rezarle a la luz. Jung decía que cuando un instinto no encuentra su expresión sana, se vuelve destructivo. Y aquí está la prueba. Tu necesidad de conexión, de amor, de trascendencia, ha quedado secuestrada en un rito que no lleva a ninguna parte. ¿Y qué pasaría si pudieras transformar ese ritual? No eliminarlo, sino redirigirlo. Porque no se trata de vaciar tu vida de actos simbólicos, sino de llenarla con nuevos símbolos que te devuelvan lo que la adicción te robó. No puedes simplemente dejar de consumir. Necesitas crear un espacio donde ese impulso hacia lo absoluto tenga una salida real. El problema es que nadie te enseña esto. Todos hablan de voluntad, de disciplina, de resistencia, pero pocos entienden que la raíz de la adicción es espiritual. Si tu alma no encuentra un altar sano, seguirá arrodillándose frente a la botella, frente a la aguja, frente a la pantalla. Hay algo todavía más oscuro. La adicción se alimenta de secretos. El silencio en el que escondes tu dolor, la máscara con la que sonríes al mundo, mientras por dentro te desmoronas, es lo que mantiene viva la compulsión. El secreto es su oxígeno. Porque mientras calles, la herida no será compartida, no será mirada, no será abrazada. Y sin testigos, el monstruo crece. Por eso sientes que, cuanto más ocultas tu lucha, más fuerte se vuelve. Porque la adicción prospera en la oscuridad, pero se debilita en la luz. Cuando confiesas, cuando revelas, cuando te atreves a exponer tu herida, algo se rompe en el hechizo. El secreto deja de ser un arma contra ti y empieza a ser un puente hacia otros. Aquí entra un punto fundamental. La madre como símbolo no es solo una figura personal, también es colectiva. Vivimos en una cultura que no sabe nutrir, que no sabe sostener. Crecemos en sociedades que nos exigen producir, competir, ganar, pero que rara vez nos enseñan a recibir amor incondicional.
En este sentido, todos somos huérfanos simbólicos. Todos tenemos esa carencia materna que nos empuja hacia formas de evasión. Y algunos terminan en adicciones visibles, otros en adicciones invisibles. La obsesión por el éxito, la dependencia del reconocimiento, la necesidad compulsiva de validación externa. El veneno es el mismo, solo cambia de máscara. Lo perturbador es que cuanto más intentas llenar ese hueco con sustitutos, más grande se hace, porque cada vez que repites el ritual adictivo, refuerzas la mentira de que el vacío debe ser temido y tapado. Pero si lo miras desde otro ángulo, el vacío no es el enemigo. El vacío es la matriz, el espacio fértil donde puede nacer algo nuevo, la oscuridad donde germina la semilla. La paradoja es brutal. Lo que más temes es también lo único que puede liberarte. Y aquí aparece otra revelación que puede estremecerte. El arquetipo materno no se sana esperando a que alguien te lo devuelva, sino encarnándolo tú mismo. Sí, has escuchado bien. Tú, que fuiste el niño abandonado, tienes que convertirte en tu propia madre. Eso significa aprender a nutrirte, a sostenerte, a abrazar tus sombras sin exigirles que desaparezcan. Significa mirarte con la ternura que nunca recibiste. No es un camino cómodo, porque exige asumir que nadie va a rescatarte, que no habrá un regreso milagroso al útero perdido. Pero también es la única salida real, parirte a ti mismo. La adicción entonces se convierte en un espejo que refleja lo que todavía no te has atrevido a ofrecerte. Si buscas sustancias, es porque aún no sabes cómo consolarte. Si te pierdes en conductas compulsivas, es porque aún no sabes cómo cuidarte. El día que lo aprendas, el ritual cambiará. No porque la compulsión desaparezca como por arte de magia, sino porque tendrás un altar nuevo donde depositar tu necesidad de conexión. Y ese altar puede ser el silencio, el arte, la naturaleza, la meditación, la escritura, lo que sea que te devuelva al origen sin destruirte. Piensa en esto. ¿Y si tu adicción fuera en realidad un entrenamiento brutal para descubrir tu verdadera espiritualidad? ¿Y si cada caída hubiera sido la forma más cruel de prepararte para despertar? Puede sonar extraño e incluso ofensivo, pero es la verdad que nadie se atreve a decir: detrás de cada adicción late una búsqueda de lo sagrado. Y cuando esa búsqueda encuentra su cauce verdadero, la compulsión pierde su poder, porque ya no necesitas buscar en lo externo lo que por fin has descubierto en lo interno. La pregunta ahora es: ¿tendrás el valor de convertirte en tu propio sanador? ¿Podrás soportar el vértigo de enfrentarte al vacío y descubrir que dentro de él no hay muerte, sino nacimiento? Porque al final, la adicción no es una condena, es una invitación a descender al inframundo de tu psique, enfrentar a los fantasmas de tu madre interior y regresar con el fuego de la autocompasión en las manos. Ese fuego es el único que puede iluminar tu oscuridad. Ese fuego es el que transforma la herida en portal, la sombra en maestra, la adicción en mapa. Pero detente un segundo y piensa en esto. ¿Qué pasaría si la adicción fuera, en realidad, una armadura? Sí, una armadura que tu psique creó para proteger lo más vulnerable de ti. Puede que te destruya lentamente, puede que te haga perder relaciones, dinero, salud, pero detrás de todo eso hay un propósito oculto: impedir que alguien toque de nuevo esa herida primaria. La adicción es brutal, pero funciona como un guardián torpe, cruel, pero guardián al fin y al cabo. Porque sin esa coraza, tal vez te habrías quebrado por completo. Y aquí aparece la paradoja que aterra. Lo que más te ha hecho daño es también lo que, en cierto modo, te mantuvo vivo. Y este es el dilema. ¿Cómo soltar algo que te destruye
cuando al mismo tiempo fue lo único que evitó que te hundieras antes. Por eso el camino no es arrancar la adicción de raíz como si fuera un tumor, sino agradecerle y liberarla, porque hasta lo más oscuro tiene una función en la arquitectura del alma. Aquí es donde entra en juego algo que muy pocos entienden: la relación entre adicción e identidad. Lo que consumes, lo que repites, lo que te encadena, poco a poco empieza a definir quién crees que eres. Te dices a ti mismo: soy un alcohólico, soy un drogadicto, soy un adicto al trabajo. Y esas palabras se convierten en la prisión más sólida. La sustancia ya no es solo un hábito, es una etiqueta que se incrusta en tu piel. Pero esa etiqueta es una mentira, porque antes de la primera copa, antes de la primera aguja, antes de la primera noche de compulsión, tú ya existías. Tú no naciste adicto, te volviste adicto. Y si te volviste, significa que puedes transformarte de nuevo. La identidad no está grabada en piedra, pero la adicción te convence de que sí lo está. Te hace creer que eres tu jaula, cuando en realidad eres el que la sostiene. Lo más perturbador es cómo la sociedad refuerza esa mentira. Vivimos en un mundo que necesita etiquetas: alcohólico, depresivo, ansioso, dependiente. Y esas etiquetas se convierten en cadenas invisibles. ¿Sabes por qué? Porque cuando aceptas que eso eres, dejas de preguntarte qué hay debajo. Nadie te invita a explorar qué originó la compulsión. Solo te invitan a identificarte con ella. Es cómodo para el sistema. Eres esto y punto. Pero lo incómodo, lo verdaderamente liberador, es recordar que la adicción es solo un síntoma, no tu esencia. Tu esencia está enterrada, pero no destruida. Ahora piensa en algo aún más inquietante. ¿Qué pasa con los sueños que nunca cumpliste? ¿Qué sucede con la rabia contenida, con los deseos sofocados, con las pasiones que apagaste para encajar? Todos esos fragmentos reprimidos de ti mismo se acumulan en lo que Jung llamaba la sombra, y la adicción se convierte en el canal donde esa sombra se expresa. Cada exceso, cada compulsión, es una máscara torpe de un deseo verdadero que no te atreviste a vivir. Por eso el camino de sanación no es solo dejar de consumir, es atreverte a vivir lo que ocultaste. Porque si no le das salida a tu autenticidad, la sombra seguirá buscando atajos. Y esos atajos siempre llevan a lo mismo: compulsión, vacío, caída. La trampa es que confundimos control con libertad. Creemos que si logramos controlar la sustancia, seremos libres. Pero eso es una ilusión. La verdadera libertad no nace del control, sino de la integración. No se trata de contener la tormenta, sino de aprender a bailar con ella. Y para eso, necesitas abrir la puerta a las partes de ti que has exiliado. Porque la adicción se alimenta del exilio, de cada emoción negada, de cada deseo callado, de cada lágrima reprimida. La cura no está en apretar más la correa, sino en soltar lo que la correa intenta ocultar. Y aquí quiero llevarte a un terreno aún más profundo: el tiempo. La adicción distorsiona tu relación con el tiempo. Cuando estás dentro, solo existe el presente inmediato: el trago, la dosis, el clic en la pantalla. Todo lo demás desaparece. El futuro no importa, el pasado se borra. Es un presente artificial, un presente que devora. Y esto revela otra verdad. La adicción es también un intento desesperado de escapar del peso del tiempo. Cuando el pasado duele demasiado y el futuro asusta demasiado, la mente se aferra al único refugio que encuentra: un instante fugaz de anestesia. Pero ese instante es una cárcel que te arranca de la continuidad de tu vida. La paradoja es que el único camino para liberarte del presente tóxico de la adicción
es aprender a reconciliarte con el pasado y a confiar en el futuro. El pasado con su herida, el futuro con su incertidumbre. No se trata de olvidarlos, sino de integrarlos, porque mientras escapes del tiempo, el tiempo te devorará. Pero cuando lo aceptas, cuando abrazas tu historia y abres los brazos al misterio del porvenir, la compulsión pierde sentido. Ya no necesitas huir, porque ya no hay nada que esconder. Ahora dime, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que la adicción, más que un enemigo, es un lenguaje brutal que tu alma usa para decirte lo que no escuchaste de otra forma. Cada recaída es una palabra, cada vacío es una frase, cada compulsión es un párrafo entero escrito en la piel de tu vida. Y ese lenguaje no va a callar hasta que lo leas, hasta que lo traduzcas, hasta que lo integres. La pregunta es, ¿seguirás viéndolo como un castigo o te atreverás a escucharlo como una revelación? Y aquí llegamos al punto donde todo lo que has escuchado empieza a tomar forma, porque después de atravesar la herida, después de descifrar el ritual, después de enfrentar al guardián, queda una última revelación. La adicción no se supera con fuerza, se trasciende con sentido. Lo que te mantiene encadenado no es la sustancia, es la ausencia de propósito. Cuando la vida carece de dirección, la adicción se convierte en brújula, aunque sea hacia el abismo. Pero cuando encuentras un sentido más grande, la compulsión se desvanece porque ya no la necesitas. Es como una sombra que se diluye al amanecer. No desaparece porque luches contra ella. Desaparece porque la luz se enciende. Y esa luz es el propósito, el fuego interior, la razón por la que decides seguir respirando aunque duela. Y aquí está el giro final. El propósito no es algo que debas encontrar fuera. No es un tesoro escondido. No está en un futuro perfecto ni en una meta imposible. Está en ti, en ese mismo vacío que tanto miedo te dio. Ese hueco no era una condena, era una semilla esperando ser regada. La semilla de tu autenticidad. Deja de buscar fuera lo que solo puede florecer dentro, porque la verdadera victoria no es vencer la adicción, es convertirla en maestra. Cuando comprendes su lenguaje, cuando agradeces su función, cuando recoges el mensaje que escondía, entonces por fin puedes soltarla. Y en ese instante, la herida se transforma en cicatriz y la cicatriz en símbolo. Un símbolo de que sobreviviste, de que descendiste al infierno y volviste con un fuego propio. Así que ahora te lanzo una invitación brutal. En los comentarios escribe una frase que resuma lo que más te ha tocado hoy. Una frase tuya, auténtica, nacida de tu sombra y de tu luz. Escríbela como un pacto contigo mismo, como un recordatorio de que este vídeo no fue un simple entretenimiento, sino un espejo. Y si quieres seguir explorando estas verdades incómodas, suscríbete, porque lo que viene no es fácil, pero te prometo que será real, sin máscaras, sin edulcorantes. Y me despido con algo que quizá no esperabas. No quiero que me recuerdes. Quiero que recuerdes lo que despertó en ti mientras me escuchabas. Porque yo, al final, soy solo una voz. Lo importante es lo que resuena en tu silencio cuando el vídeo termina. Así que apaga la pantalla, quédate a solas contigo y escucha el eco. Ese eco es tuyo, no mío. Y si logras soportarlo, si logras abrazarlo, habrás dado el primer paso hacia tu propia libertad. Ahora dime, ¿te atreves a escucharlo?